Yo represento al grupo de opinión Voces de Paz y Reconciliación en la Cámara de Representantes. Ese grupo de opinión surgió como parte del acuerdo al que se llegó en La Habana entre las FARC y el gobierno colombiano. Entonces podríamos decir que nosotros representamos al gobierno y a las FARC, porque representamos el acuerdo de paz. Me quiero referir hoy al tema de alerta genocidio. Muy bien la expresión. Soy sobreviviente al genocidio contra la Unión Patriótica, impune hasta el día de hoy. Es una deuda que tiene el Estado colombiano con el pueblo colombiano. Y para los jóvenes que no conocieron la existencia de la Unión Patriótica, les quiero contar que el resultado de las elecciones en las que participamos en el año 86 fue el detonante para que se organizara un macabro plan de exterminio que se llamó el Baile Rojo y que le costó la vida a miles de voceros y líderes de la Unión Patriótica. Elegimos ese año 15 parlamentarios, 9 fueron asesinados y los que sobrevivieron fue porque salieron del país. A mí me tocó exiliarme, era concejal de la Unión Patriótica en Valledupar, departamento del Cesar, un departamento que a partir de entonces fue permeado a profundidad por la cultura paramilitar. Todavía hoy vivimos allí en lo que folclóricamente llamamos una sociedad traqueta, porque allí predominan los valores de esa pseudocultura paramilitar. La Universidad Popular del Cesar, recién mencionada aquí, fue una de esas instituciones de las cuales el paramilitarismo se apoderó y todavía hoy está en sus manos. Por eso suena extravagante y por eso suena adoctrinamiento el que algunas personas, yo fui promotora de la fundación, de la creación de esa universidad, regresemos allí para reclamar de la Unidad Nacional de Víctimas el reconocimiento de la universidad como víctima del conflicto armado. 5 estudiantes fueron asesinados en esa época de horror paramilitar. 2 de ellas, niñas estudiantes, fueron incineradas, quemadas vivas. Todavía en el año 2005 fueron asesinados 2 docentes que habían permanecido allí, algo camuflados en la universidad. El último que quedaba, Luis José Mendoza Manjarres, fue asesinado en octubre de 2005, el último representante de la Unión Patriótica. Yo regresé en el 2015 animada por el proceso de paz y fui candidata a la gobernación del Cesar. Bien sabía que no tenía ninguna opción frente a esa cultura paramilitar que impone elecciones con dinero de narcotráfico y con dinero de cualquier clase. Sin embargo, me atreví porque quise oxigenar la democracia en una región donde otra voz había sido silenciada, donde la única voz permitida de escuchar era la voz y la vocería de quienes defienden esa cultura. Yo me atreví a ser candidata y con complacencia puedo registrar que en 2 meses y medio de campaña, sin recursos y sin equipo, logré votación en los 25 municipios del departamento. Otra voz se escuchó y la democracia sin duda se oxigenó. Pero siento que hoy estamos viviendo una situación muy parecida a la que yo personalmente padecí con el genocidio contra la Unión Patriótica. También hoy los crímenes se dan primero en las regiones apartadas del país. Se acercarán luego a las ciudades intermedias para llegar después a las ciudades capitales y hasta el aeropuerto El Dorado,
donde fue asesinado nuestro candidato presidencial Bernardo Jaramillo y el líder de la Juventud Comunista Antequera. Fueron asesinados en El Dorado. Es el mismo proceso el que estamos viviendo hoy. Las similitudes no se pueden desconocer. Que el aparato paramilitar tiene otra estructura, que no tiene la verticalidad de mando que tuvieron entonces, que no han penetrado la institucionalidad para financiarse como ocurrió en el Cesar cuando se tomaron el sector salud y el sector del magisterio. Hoy no es así. Hoy son los que se oponen a la restitución de tierras quienes están apoyando a esos grupos paramilitares que en el sur del Cesar han ocasionado muchos muertos y en Valledupar muchísimas amenazas. Si yo leyera la lista de los amenazados, nos tomaríamos aquí 3 horas dándoles a conocer quiénes hemos sido víctimas de esas amenazas. Lo que sí noto en las amenazas es que antes era un papelito escrito a mano el que fotocopiaban y ponían en el WhatsApp. Hoy ya son hojas elaboradas con logotipos, con banderas, muy bien escritos, muy bien redactados. Y en el último que insistentemente está circulando, lo envían las autodefensas gaitanistas y dicen expresamente, entre los muchos amenazados, contra los voceros de las FARC en todas las instancias del Estado. Más claros no pueden ser. Y si alguna enseñanza nos dejó el genocidio contra la Unión Patriótica, es que el paramilitarismo no amenaza por asustar, amenaza para advertir que van a matar. Entonces hoy sí es claro que estamos ante otro programa genocida contra el movimiento popular, contra los líderes populares. Yo personalmente fui víctima de un atentado paramilitar en Cartagena el 6 de mayo del año pasado, que se empeñaron en decir que era un intento de hurto, que le iban a robar a mis escoltas las cadenas de oro y los celulares de alta gama que da la UNP. Y collares de oro ninguno tenía. Y en ese intento de hurto participaron 5 sicarios, 4 fueron detenidos por la fiscalía, y después de detener 4 hombres y de que el primero confesó los planes, se insiste en que fue un intento de hurto, así como se insiste en que los crímenes contra los líderes populares es por conflictos interpersonales, por ajustes de cuentas, por problemas interfamiliares. Duele que a las víctimas se les califique un atroz crimen político como un vulgar conflicto interpersonal o ajustes de cuenta. No se respeta el dolor de quienes tienen que llorar a esos muertos. Me parece inaudito que se califique de esa manera lo que no es otra cosa que el intento de desarrollar otro plan genocida en este país. Es tiempo de paz, es hora de reconciliación. Nosotros como Unión Patriótica confiamos y esperamos que esta Comisión de la Verdad nos diga quiénes fueron los responsables de ese horror, no para colgarlos en la Plaza de Bolívar. Queremos saber quiénes fueron y qué los motivó, para saber a quién tenemos que perdonar, porque hay que perdonar y tenemos que hacer el ejercicio de la reconciliación para poder vivir en armonía social, para convivir y poder así construir ese país con el que tantos hemos soñado y ese país que todos merecemos.